Racing se metió adentro de mi corazón y nunca va a salir, te voy a seguir hasta el fin. Esta clase de frases que son tan comunes en el mundo futbolero, esa es una canción que canta la hinchada de Racing, la Guardia Imperial, en la actualidad. Parecen eslogans, parecen cosas que uno dice, pero hay algo de cierto ahí. De verdad que el hecho de que Racing gane o pierda no da igual. Hay un montón de cosas que justifican la existencia, pero Racing es una de esas. Cuando Racing gana el fin de semana, y depende de la envergadura del cotejo, la semana también, es de una manera, y cuando Racing pierde, es de otra. Y la llevo un poquito más allá, algunos esto lo viven de esta manera, otros no, en nuestro país, pero la fecha incluso se vive dos veces, cuando gana Racing y cuando pierde Independiente. Y si llega a ser al revés, ni te digo. Si Racing ganó e Independiente también ganó, hay alegría, pero no es total. Si perdimos los dos, bueno, estamos más o menos compensados. Pero si Racing ganó e Independiente perdió, estamos ante un argumento de alegría. Y del otro lado también pasa, y siempre y cuando la cosa no se vaya al carajo, se vive así y está bueno vivirlo. Es un poco la cosa sana del fútbol. En mi caso Racing, en el caso de otros será Independiente, en el caso de muchos será Boca y River, San Lorenzo o cualquier otro club de la Argentina, no le son indistintos a los hinchas, no es algo más el fútbol. También es sano tener vaivenes con el fútbol y épocas de mayor entusiasmo y de menor entusiasmo, que no siempre van de la mano de los resultados deportivos. Yo en la infancia era un enfermo de Racing, en la adolescencia también, y a mis 20s el rito del fútbol, el arrancar todos los domingos con Racing, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, siempre las mismas canciones, siempre el mismo ritual, me aburrió y me rutinizó un poco, acompañado con las lecturas, el estudio, otros intereses, y aflojé un poco. Después volvió con todo la pasión. Y está bien que eso al hincha también le pase, digamos, tampoco el sentir siempre va a ser tan monótono, pero hay algo en el fondo que siempre está. Y además, en mi caso y en el de muchísimos, es mucho más que solo fútbol. Racing es mi familia, Racing es el barrio de mi familia. Y en consonancia con lo que decía antes, no solo Racing, también Independiente, porque en el caso de mi familia, una mitad es de Piñeiro, Avellaneda, esa mitad es de Racing, y la otra mitad es de Sarandí, también Avellaneda, y esa otra mitad es de Independiente. Y tengo una excelente relación con la otra mitad de la familia, no es que en lo personal haya algo diferente, pero también eso es mi familia, o sea, una parte celeste y blanca y la otra parte roja. Entonces, cuando rueda la pelotita no está rodando solamente la pelotita, están rodando recuerdos, conversaciones, un acervo que hace que el hecho de ser hincha de Racing sea parte fundamental de tu identidad. En ese sentido, hace algunos meses andaba con un poquito de tiempo libre por la zona de la Facultad de Medicina y di con lo que en Buenos Aires se conoce como un mantero de libros. Un tipo que tenía libros usados dispuestos sobre una manta y que los vendía. Generalmente esos libros, por supuesto, son usados. Yo soy un gran consumidor de usados. Es muy raro que yo me compre un libro nuevo. De hecho, en los episodios de Literatura en Caliente, cuando vean que estoy hablando de una novedad editorial, generalmente es un PDF o un libro que me regalaron. Es raro que yo compre nuevos, soy muy de comprar usados, porque hay tanto escrito y hay tanto por estudiar y por investigar y por conocer y por divertirse en la lectura, que para qué voy a gastar 5 o 6 lucas cuando puedo conseguir una gema de otros tiempos por unos cientos de pesos, ¿no? Entonces, como tenía tiempo libre, me detuve a ver los libros que estaban dispuestos sobre la manta y di con la autobiografía del poeta chileno Pablo Neruda y dije, este es mío. Creo que estaba a 1.500 pesos, algo así. Estaba dispuesto a pedirlo. Señor, buenas tardes. Me da el libro de Neruda. Era justo el efectivo que yo tenía. Uno da por sentado que los manteros no van a aceptar Mercado Pago, porque si no podría haberme comprado el libro de Neruda y alguno que otro más. Aunque con el tiempo sí están acudiendo a billeteras virtuales. Pero ese día tenía efectivo. Me imaginaba que no tenía Mercado Pago. Iba a pedir el de Neruda hasta que, sin quererlo, mis ojos se posaron por el libro que estaba a la izquierda de la autobiografía de Neruda. Ese libro tenía una tapa celeste y blanca y me imaginé por sentido común que quizás era uno de los tantos libros que están proliferando a raíz del histórico triunfo de la selección argentina de fútbol en Qatar, de la obtención de la tercera Copa del Mundo. Me imaginé que iba a ser algo de eso hasta que leí las palabras mágicas.
Chango Cárdenas, Juan Carlos Cárdenas. Dame ese. Hay un mal rechazo que no alcanza bolas. Toma Rulli. Habilita en este momento a su compañero Cárdenas. Va a tirar. Tira violentamente a la izquierda. ¡Argentino! Un magnífico esguince del Chango Cárdenas, que improvisamente desde 25 metros sacó un zurdazo impresionante, haciendo llegar la pelota al fondo de la red por el ángulo derecho. Racing 1, Celtic 0. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Se trata de la biografía de Chango Cárdenas, de Juan Carlos Cárdenas, uno de los máximos ídolos de Racing. A los hinchas de Racing nos suelen chicanear con que no tenemos ídolos. Racing es un club que tiene muchos hinchas famosos. Uno de ellos es el actor, el primer actor, uno de los grandes de la comedia argentina y también del drama, pero sobre todo de la comedia, Guillermo Francella. Y nos suelen decir que Francella es el máximo ídolo de Racing. Los más jóvenes que no lo casan tanto por su nombre, sino por el de el papel protagónico más conocido de Francella, que es Pepe Argento. Le suelen decir Pepe Argento es el máximo ídolo de Racing. Una chicana futbolística propia de la pasión futbolera argentina. Pero lo cierto es que es mentira que Racing no tiene ídolos. Racing tiene muchísimos ídolos. Muchísimos ídolos. Lo que pasa que en la historia moderna, en los últimos 30 años, que los últimos 30, 40 años en la historia de Racing son los peores, hay pocos ídolos ganadores. Por ejemplo, Claudio el Turco García, es un ídolo de Racing, pero no ganó un título. Recién ahora, en la época más moderna, vuelve a haber ídolos de Racing ganadores. Pienso en Diego Milito, pienso en Lisandro López. El término ídolo, el concepto ídolo, para el fútbol hay que tenerlo con cuidado. No cualquiera es ídolo. Yo en Racing he coreado incluso algún que otro nombre que después no fueron ídolos, porque el ídolo no es solamente el éxito deportivo. El éxito es la identificación con la camiseta. Si te formaste en el club, en lo que hace unos más o menos 20 años en Racing es el predio Tita Matiusi, ya tenés una gran posibilidad de que si tenés una carrera exitosa y mostrás lealtad a la camiseta te conviertas en ídolo. Pero no alcanza con eso. El ídolo tiene algo de éxito deportivo, buen rendimiento en la cancha, estar identificado con el club, si salió del club más aún, pero después tiene algo más: carisma, liderazgo, jugársela en momentos difíciles. No es solamente haber ganado un torneo local, haber ganado una copa. En los últimos años Racing tiene una muy buena cantidad de jugadores que ganaron títulos y sin embargo no son ídolos. Bueno, pese a eso, el Chango Cárdenas es uno de los ídolos más reconocidos de Racing, porque él hizo un gol que es un patrimonio nacional. Juan Carlos Chango Cárdenas es el tipo que le hizo el gol al Celtic en 1967, que a Racing, al equipo de José, le dio la Copa Intercontinental. El trofeo más valioso del mundo a nivel clubes, y más valioso aún en ese momento porque ningún club argentino se había alzado con ese trofeo. Cuando Racing es campeón del mundo, Argentina fue campeón del mundo. De hecho, en el relato de Fioravanti que escuchábamos hace un rato, dice gol de Argentina, no gol de Racing. Y eso es debido a que la Intercontinental, hoy Mundial de Clubes, no había sido obtenida por ningún equipo argentino hasta el momento. Racing fue el primero, ya que en el 64 y 65 consecutivamente, Independiente la perdió con el Inter de Italia. Pero también porque la Copa Mundial de la FIFA a nivel selecciones era una cuenta pendiente para la Argentina. Faltaba más de 10 años para ganar la primera. Argentina había llegado a la final en el primer mundial que se realizó, el del 30, pero cayó contra Uruguay, el local, en el Estadio Centenario por 4-2. Y después de ahí no llegó más a la final. En el 34 llegó a octavos. En el mundial siguiente, Francia, Argentina no se presentó porque quería la localía. A Brasil del 50 tampoco fue, y tampoco en Suiza 54. En Suecia 58, Argentina tenía un equipo de lujo, pero se mancó en primera ronda. Algo parecido pasó en Chile 62. Y en Inglaterra 1966 nos eliminó el local en cuartos de final. Los Piratas iban a consagrarse campeones. Entonces, la consagración de Racing Club de Avellaneda frente al Celtic de Escocia el 4 de noviembre de 1967 fue un acontecimiento nacional.
Fue un logro nacional. Otro fútbol, otra época, otra vida. Los rivales históricos también festejaron el zapatazo del Chango. Esta biografía fue publicada en 2006 bajo el título Ídolos y Leyendas y fue una publicación oficial de Racing. Los primeros 2000 para Racing fue una época mala, oscura. El club estaba gerenciado por Blanquiceleste Sociedad Anónima, dirigida por Fernando Marín, una empresa que tomó las riendas del club luego de la quiebra de Racing Asociación Civil a fines de los 90. Blanquiceleste fue el primer ensayo fuerte de la avanzada de las sociedades anónimas en el fútbol y es un ejemplo fallido porque estos empresarios vaciaron el club y se fueron a las patadas a fines de la década. Por eso cuando escuchamos voces en la actualidad que se muestran a favor de las sociedades anónimas en el fútbol, está bueno recurrir a este ejemplo. Racing fue el primero en todo, no solo en los éxitos deportivos. La biografía es una autobiografía, ya que está escrita en primera persona. Yo no sé si el Chango Cárdenas mismo la escribió o la dictó, si hubo un ghostwriter en el medio, pero realmente es muy divertida y entrañable, y no ahorra en datos interesantes. Vamos con algunos. Santiago. En el libro está muy hermosamente tratado Santiago del Estero. Todo el tiempo el Chango Cárdenas vuelve a su provincia natal. De hecho, es un prócer de la provincia. En el recientemente inaugurado Estadio Madre de Ciudades, donde oficia de local Central Córdoba de Santiago del Estero, juega la selección y también hay partidos importantes como finales de copas y demás, hay una estatua del Chango emplazada en su entrada. El Chango Cárdenas es un embajador de esa provincia hasta en su forma de identificarse. Su apodo original es Polaco. Al Chango Cárdenas en su Santiago natal le decían el Polaco, dado que Chango en Santiago son todos los niños. Es decir, Chango en Santiago es como el pibe porteño o el botija uruguayo. Chango le quedó en referencia a su lugar de origen. El chamamé, la siesta, el potrero están muy tiernamente narrados en los primeros capítulos, incluso con un sentido del humor muy notorio y oportuno. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Racing. El Chango era hincha de Racing ya en Santiago, en su provincia natal, antes de que los emisarios del club vengan a verlo a una liga interprovincial y se lo lleven. En el libro cuenta cómo se hizo hincha. Dice: mi mamá se cansaba de coserme los bolsillos. No soportan tanta porquería, Polaco, decía. Y yo bajaba la vista y miraba en la mesa todo lo que había sacado del pantalón. 12 chapitas, un pilón de figuritas Pepito, 4 bolitas, incluyendo mi lecherita, una hondera chiquita sin elástico y un autito, mi pelota de media. Eran todas mis pertenencias. Uno de los chicos me había dado 10 figuritas de las grandes a cambio de una redonda de Mario Boyé. No me importaba porque la tenía 2 veces, pero valía mucho. Racing acababa de consagrarse tricampeón del torneo argentino, ganándole a Banfield con un gol suyo, Mario Boyé. Pero yo guardaba todavía un tesoro más importante. Tenía la fichu de Yamil Simes. El verdulero me la había dado por nada y me dijo además: tomá, esta es la figurita del goleador del campeón. Y señalando un póster gigante que decía Racing bicampeón 1950, me dijo: es de Racing. Yo no tenía el álbum para pegarlas, pero jugaba con los chicos del barrio. En el colegio también jugábamos a veces a la tapadita y al espejito. En el primero tiraban las figuritas contra la pared hasta que alguna tapaba a la otra, aunque fuera por poco. El que ganaba se llevaba todas las que se habían tirado. Evidentemente siempre fue un crack. Con 15 años recibió telegramas de convocatoria de River, San Lorenzo, Instituto de Córdoba, Boca, Independiente, Argentinos Juniors. Racing evidentemente primereó. El equipo en el que debutó en 1962 fue Negri, Anido y Mesías, Blanco, Peano y Sachi, Corbata, Pisuti, Cárdenas, Sosa y Belén. Parte de ese equipo había salido tricampeón de liga a fines de la década del 50. El Chango llegó a jugar con José Pisuti, quien lo dirigiría en aquel famoso equipo que ganaría la Liga, la Copa Libertadores y la Intercontinental con gol suyo en 1967. El equipo de José. Vaivenes. En 1963 Racing lo cedió a Nueva Chicago, que entonces militaba en la división B del fútbol argentino, la segunda división. En ese momento el Chango se ganaba unos pesos siendo changarín en el matadero Lisandro de la Torre, mientras entrenaba en el Torito. Cárdenas era el sostén de su familia, que se vino de Santiago a Buenos Aires con él. En el libro dice: nuevo club, nueva sede, nueva gente. Había que empezar desde abajo otra vez con una camiseta diferente. Y nuevo barrio, Mataderos. Para llegar desde la pensión hasta el club tenía un viaje bastante largo, así que decidí que debía ocupar el día cerca de Chicago.
y un dirigente me consiguió un trabajo de 7 a 11 de la mañana en el matadero de Lisandro de la Torre. Me tenía que ocupar de la carretilla de las achuras. Me levantaba después de las 5 de la mañana para irme a trabajar. Viajaba hasta el matadero donde transpiraba hasta el mediodía. Cuando llegaba tarde me salvaba un compañero que era fanático de Chicago y que por eso me cuidaba. Eran 3 los muchachos: Lucho, Indio y un tal Marcos. Pasamos muchos momentos lindos durante esos meses. Después de comer al mediodía la mejor carne del mundo, me tiraba un rato a dormir la siesta y me iba a entrenar. Pero hoy tampoco terminaba mi día. Convencido de que tenía que ocupar mis momentos libres, conseguí que el canillita de la estación de Liniers me diera la sexta para vender 2 o 3 vueltas en el tren. Liniers 11. Hoy es impensado para un jugador de fútbol profesional, inclusive de la B. Los 60. Además del logro deportivo en sí mismo, el equipo de José es un ícono de la década del 60. El Flower Power, los Beatles, Mafalda, Atahualpa Yupanqui y una sociedad cuyo sentido común estaba tironeado hacia lo que podríamos decir la izquierda, una izquierda cultural. La propia hinchada de Racing cantaba en los partidos: Perón y Lía, a Racing no lo paran ni los tanques de Onganía, en los partidos, en referencia a las figuras de la época. Perón en el exilio, y Lía, el presidente radical derrocado por una dictadura militar, y Onganía, que fue el dictador que efectuó ese golpe de Estado con un modelo fuertemente represivo de intervención a distintos sectores del espacio público, como las universidades y la cultura. La disciplina del equipo de José. Cárdenas define al equipo de José como un equipo con viveza criolla y mentalidad y ritmos europeos. Dice: de esa época recuerdo el firme sistema de multas que había impuesto Pisuti. Si llegábamos tarde, multa. Si tirábamos una miga de pan en la comida, multa. Por cualquier cosa casi pagábamos multa y se formaban pozos enormes. Con eso comprábamos juguetes, donábamos cosas a los hospitales y cuando sobraba algo nos hacíamos un asado. Además comprábamos una medalla de oro con el escudito del club para cada uno de los muchachos que cumplía años. Era un grupo humano bárbaro que nos permitió crecer futbolísticamente. No concentrábamos, o sí, pero en nuestras casas por recomendación de Tito Pisuti. La plata que ahorraba el club en la concentración servía para pagar sueldos atrasados y premios. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Si miran mis sandalias, hay tabla. Si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. ¿A usted qué le parece? ¿Gana Racing o gana el Celtic? Creo que Racing. ¿Y usted? ¿Usted qué dice? ¿Quién gana? ¿Racing o Celtic? Racing. Gracias. ¿Usted cree que Perfumo le podrá sacar lustre a la delantera del Celtic? ¿Perfumo? Perfumo la va a pagar a la delantera. ¿La para el Perfumo? Paga. ¿Gana Racing? Sí. ¿Cuánto? Por lo menos 2-1. Gracias, hasta luego. ¿Quién gana, Racing o Celtic? Bueno, no me interesa el fútbol. ¿Quién gana, Racing o Celtic? Racing. ¿Cuánto? 1-0. ¿Y usted qué opina? ¿Gana Racing? La verdad que me parece que no. ¿No? ¿Taximetrero? Señor. ¿Gana Racing? Tenemos que triunfar, tiene que ganar. ¿Un resultado? ¿Un resultado? 3-2. Gracias. ¿Espera a alguien? No, dientes. ¿Es vendedora? Sí. ¿Gana Racing? Por supuesto, espero que sí. No me diga que es hincha de Racing. Fanática, hincha no. ¿Cuánto? 1-0. Me conformo. Gracias. Hasta acá llegamos con el episodio de Literatura en Caliente Podcast de hoy. Te voy a hacer un pedido muy especial, que es que en la edición publicada en YouTube, acá abajo en los comentarios, dejes tu opinión, dejes una discusión planteada. Formemos de este posteo de podcast en YouTube un pequeño espacio de construcción de sentido sobre este texto, y también te invito a suscribirte, sobre todo a suscribirte a este canal, y también a me gustear, también a compartir y a hacer todas esas cosas que hacías en las redes sociales. Lo mismo para los oyentes que se sumen desde Spotify al canal de Literatura en Caliente. Voy a dejar mis arrobas, ya que estamos, para que puedan acceder y estar al tanto de las cosas que hago, tanto en el podcast Literatura en Caliente como en otros trabajos periodísticos de los que formo parte. En Instagram soy @pasosconz_,
En Twitter soy @pasosfede y en Facebook Federico Pasos, por ahí también me puedes encontrar. Lo que digo siempre, dejo un link de cafecito para que yo pueda seguir haciendo este podcast con sus aportes en el caso de que les haya gustado mucho. Pero sobre todo la suscripción es muy importante. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en otro episodio de Literatura en Caliente.